utilizar hoy miércoles de mesa en lugar de martes, porque como ustedes pudieron ver, en el día de ayer se transmitieron los premios soberanos en nuestro horario y esperamos que lo hayan disfrutado íntegramente. Felicitamos de paso a nuestro compañero Rafael Bobadilla, que ya es parte del elenco de esta noche, María Cela, por haber ganado su primer soberano. Merecido. Un aplauso para Rafa, nuestro querido Rafa. Y bueno, estoy hablando un poquito más porque no hemos tenido el intro en el día de hoy y lo vamos a hacer nosotras, señores. Ustedes recuerdan, chicas, que el lunes pasado tuvimos la presencia a través del Zoom del hijo de Estrella Sadalá, uno de los ajusticiadores del tirano Trujillo, desmintiendo unas declaraciones que le dio al FBI el esbirro, miembro del SIM, torturador, sádico asesino, Clodoveo Ortiz, hablando de lo que ocurrió en la casa del doctor Robert Reed Cabral aquella noche. Él aclaró bastante in extenso lo que ocurrió, sin embargo, han quedado varios otros segmentos de esos documentos desclasificados de la CIA por aclarar, sobre todo porque se le han agregado muchas cosas que no están en esos documentos. Y es hora de hacerlo con quienes vivieron parte de esto, quienes son descendientes y sufrieron, y quienes cuentan la historia como es. Estos documentos, que una desclasificación no implica una veracidad de la información emitida, han generado una situación que ha permitido a que personas tomen parte de nuestra historia y la traten de desvirtuar. Y es importante en el día de hoy aclarar esos puntos que están contenidos en estos documentos, pero también aquellos que han tomado un giro en algunos medios de comunicación y en las redes sociales, hablando directamente con las fuentes primarias de información que tenemos en este momento, que ya Maricela mencionaba, y además de un historiador muy reconocido. Porque es importante volver quizás a conocer esos elementos de la historia que estudiamos y que algunas personas han puesto en pausa, y que al llenar ahora con esta información podrían muchos caer en el vacío de la especulación y creer versiones diferentes a lo que ocurrió. Así que la mesa de hoy promete y usted debe quedarse con nosotros. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Nairobi y María Cela. No solamente sobre el tema de los papeles desclasificados, sino que a propósito de esos documentos, pues también han querido colar otros temas que no están contenidos en esos documentos, también para desvirtuar historias tan importantes para la República Dominicana como el asesinato de las hermanas Mirabal y el involucramiento de la dictadura, la orden de la dictadura para eliminarlas. Vamos a hablar de todos esos temas con nuestros invitados. Tenemos invitados que vivieron la época, que estuvieron presos en esa época, historiadores. Vamos a ahondar realmente, porque es cierto que según van pasando los años, van pasando las décadas, hay generaciones que ya no conocen lo que sucedió en el 1961. Y que no buscan conocer, porque lo más triste es que si usted no lee o no le gusta leer, porque hay publicados cientos de libros, están los vídeos, está hoy en día el YouTube, que nos trae cualquier documento histórico llevado a la pequeña pantalla en el teléfono celular para que usted se informe. Y una nota al margen: muchos comunicadores llevando personas que están tratando de reescribir la historia, porque ahora está de moda el revisionismo histórico, y vamos a reescribir las cosas, vamos a decir lo que pasó, pero también lo que nunca se ha contado a lo largo de todos estos años. Es una forma irresponsable de hacerlo, porque hay mucha gente que puede contar las cosas porque todavía están aquí entre nosotros, y precisamente es lo que vamos a hacer en este momento. Y adelante con el informe. Invito, antes que nada, a que si usted tiene hijos adolescentes, esto es muy importante, la historia tiene que ser contada de generación en generación, tiene que ser conocida por los hechos actuales, los hechos probados. En el caso del asesinato de las Mirabal, hubo un juicio, y de eso vamos a hablar en el día de hoy también. Queremos que esos jóvenes conozcan la verdadera historia para que en un futuro no permitan que algo así vuelva a pasar en nuestro país. Adelante con el informe.
La semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó miles de archivos, entre los cuales, para sorpresa de los dominicanos, se encuentra un informe sobre el papel de la CIA en los planes para ajusticiar a Trujillo. El informe, que consta de 62 páginas, es un reporte redactado años después del magnicidio, y en él se recogen las comunicaciones entre los agentes de la CIA y el personal diplomático con sus superiores en Washington, donde comunican los planes y requerimientos de los complotados para llevar a cabo el magnicidio y hasta dónde llegó la colaboración de los Estados Unidos. Mucho de esto ya era sabido, y lo habían publicado varios historiadores en décadas pasadas. Pero el reporte también incluye el testimonio de un exagente del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura, el SIM, órgano represor del régimen, que se dedicaba a espiar, perseguir, apresar, torturar, matar y desaparecer a opositores. En el testimonio de este agente, identificado en el reporte por su apellido Ortiz, del que ahora varios medios se han hecho eco, y que han aprovechado algunas personas para cambiar la historia y mancillar el nombre de los ajusticiadores. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, hablamos de hasta dónde realmente se involucró el gobierno de los Estados Unidos en el ajusticiamiento, lo que pasó después, quién era el agente del SIM que señala el reporte y en cuáles circunstancias da el testimonio. Pero sobre todo, en medio de toda esta discusión, ¿por qué se quiere poner en duda el papel de la dictadura en el asesinato de las hermanas Mirabal? Un tema sumamente importante el que tenemos en esta mesa. Ya lo dije, familia, por favor llamen a sus amigos conocidos. Vamos a recordar, los que conocemos algo de nuestra historia, vamos a recordarla, y aquellos que no conocen necesitan ver este tipo de programas. En la mesa tenemos en el día de hoy a Carlos Báez Brugal, quien es hijo de Tomás Báez Díaz, parte activa en el ajusticiamiento contra el dictador Carlitos Báez, que está aquí a mano derecha nuestra. A su derecha está José Horacio Rodríguez, ustedes lo conocen como un político muy activo e inteligente, nieto de José Horacio Rodríguez, quizás no todos conocen ese dato, quien fuera comandante del desembarco de Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio del año 1959, una de las expediciones que contribuyó precisamente al derrocamiento de Trujillo en el 61. Tenemos también de aquel lado a Rafael Francisco Taveras, mejor conocido como Fafa, nuestro querido Fafa Taveras, quien es historia viviente, víctima de la dictadura de Trujillo, apresado y torturado en la infamous, como dirían los americanos, desafortunadamente conocida cárcel de la 40, donde tanta gente dejó literalmente la piel, la sangre, el sudor y las lágrimas, tantas y tantas víctimas de esta dictadura, que más que ello es tiranía. Cuando se habla de dictadura hoy día se quiere un poco suavizar el término con el que se podía referir al tipo de régimen que sostuvo Trujillo en este país durante 31 años. Y por último, un gran historiador dominicano, además de escritor, alguien cuya palabra vale oro, Juan Daniel Balcácer. Gracias a los cuatro por estar en el día de hoy. Los reunimos a raíz del fin de semana, darse a conocer estos documentos desclasificados y empezar nosotros a ver titulares en periódicos importantes, a ver también a descendientes de la familia del dictador en el país dando entrevistas, y a un movimiento muy grande de personas reivindicando el nombre de Trujillo y tratando de cambiar la historia a través de las redes sociales. Primero que nada, yo quiero preguntarles a ustedes, todo esto que ustedes han visto, han escuchado y han leído en estos días, ¿qué les hace sentir? ¿Y por qué ustedes creen que esta mesa es necesaria en un país como el nuestro, hoy día, a 60 y... ¿cuántos años? 65 años del tiranicidio. 66 ya. 60. No, perdón, 64. ¿Fue en el 61? 61. Sí. Y yo tengo 65. En base a mi edad. A ver, si podemos empezar con Fafa. Primero, la gente tiene que saber que durante más de 100 años el mundo fue unipolar.
Y en ese mundo organizado la hegemonía la tenía Estados Unidos. Y había una autonomía para Estados Unidos que no tenía sujeción a ninguna ley. Más de 52 países fueron intervenidos directa o indirectamente en esos 50 años. Es decir, su relación con todos los países era de información, de control, de conocimiento o de precariedad. Y eso se agudizó después de la victoria de Fidel Castro en América Latina. Entonces, toda la información de la CIA con Trujillo debe comenzar por un hecho que no lo he ido diciendo. Fue la tropa de intervención americana en la primera intervención que formó a Trujillo. Trujillo era un cuadro de ellos. Ajá. Y entonces, basado en eso, fue presidente y siempre tuvo una relación, a veces con dificultades, pero Trujillo era un hombre de confianza de los Estados Unidos. De los norteamericanos. Y en ese orden no se puede desfigurar el hecho de la sumisión de Trujillo al peso de Norteamérica, ni se puede tampoco debilitar la injerencia americana, pues eso fue una característica de todos estos años. Yo creo que lo que ha aparecido ahora de querer crear imágenes en nombre de descubrir papeles de la CIA, papeles que en el marco de la seguridad son solo una parte. Algo siempre hay más allá de lo que usted conservaba de papel, porque el secreto de la seguridad es tratar de no dejar todo al alcance de alguien. Los Estados Unidos es un maestro en el problema de la información y de la seguridad. Ahora podemos enjuiciar la información de los papeles que salen, pero hay un hecho. Trujillo fue una obra hija de la injerencia norteamericana en este país y su predominio tuvo siempre su apoyo. Ahora se pone el hecho de que al final Estados Unidos estuvo interesado. Es verdad. Sí. Y no solo que es verdad, sino que hay rastro de que se tomaron informaciones, pero que lo decisivo, lo que no puede obviarse, fue el coraje y la determinación del equipo que fue capaz de organizarse. ¿Qué fue local? Yo les digo, yo fui muy amigo de la mujer de Antonio de la Maza y de Juan Tomás Díaz. Fueron dos colaboradoras conscientes míos después de la muerte de ellos, en la que en la guerra estuvieron a mi lado y sirvieron en todas las cosas. Y a través de ella yo tengo mi versión también, como testigo. Desde ese punto de vista, es verdad que la determinación y el coraje de Antonio de la Maza y de Juan Tomás fue decisivo en mantener un equipo, en articularlo, en desarrollar ese vínculo. Ahí usted sabe lo que en esa época usted pensaba que reclutar a un teniente del ejército que estaba en seguridad. Eso hay que saber la categoría que era para tú conseguir eso. La labor de los que promovieron la muerte de Trujillo no puede opacarse la trascendencia ni el esfuerzo para que en esa época de la brutalidad de la que todos ellos eran testigos, no los detuvo. Y que la cuestión de la muerte de la Mirabal, me lo dijeron Aida y la viuda de Juan Tomás Chana, se reunieron en su casa al día siguiente de hacerse pública la muerte de las hermanas Mirabal y que ahí ellas escucharon la determinación, hay que acelerar este trabajo, porque es una vergüenza que no podemos nosotros seguir tolerando. La muerte de la Mirabal animó el espíritu de ellos para cometerla. Ahora hay unos cabrones que dicen que no fue... Que no fueron, que no fue Trujillo, que no fueron los esbirros, sino No. eso lo vamos a hablar más Después adelante. podemos hablar para en detalle de lo explicarlo. que uno sabe de cómo fueron de la muerte. Exactamente. Pero la motivación de ella, sus dos viudas, me dijeron fue un factor que animó la determinación de acelerar su a todos paso. ellos. Y eso está dentro de los escritos desclasificados. Y es interesante porque se menciona esto como factor determinante. Ahora, sí me gustaría, ya que él dijo,
hizo acelerar lo que ellos ya llevaban tiempo planificando. ¿Cuándo empieza? Porque dentro de los escritos desclasificados, todos los documentos aparecen desde el año 1960, las reuniones con la oligarquía y los norteamericanos. Llámese el señor X, Gianni Vicini, bueno, los leíste todos. Sí. Entonces, ¿cómo comienza el involucramiento de la CIA dentro de lo que podría ser, de lo que luego derivó en el complot? ¿Y cómo continuó? Y sobre todo la diferencia después del fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba. Lo primero que debemos precisar es la naturaleza del documento que supuestamente ha sido desclasificado. Es sorprendente que un texto no datado, no tiene fecha, sabemos que fue escrito probablemente en el 67 o en el 68, 4 o 5 años después de muerto Kennedy. No veo por qué ese documento tenga que estar dentro de los documentos clasificados de la muerte de Kennedy. Eso por un lado. Por otro, las informaciones que están ahí atribuidas a un señor Ortiz, que no sabemos si fue Clodoveo o si fue Candito Torres, que fue director del CIM también y vivió en Nueva York en esa época, son informaciones repetidas del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano. Mucha gente cree que el 30 de mayo, con la muerte de Trujillo, desapareció la dictadura. No. La maquinaria de la dictadura permaneció intacta y desmontarla tomó años. Y durante el mes en el transcurso de junio del 61, a noviembre de ese año, cuando los Trujillo abandonaron el país, el Servicio de Inteligencia Militar se dio a la tarea de fabricar expedientes para denostar a los integrantes del asesinato de Trujillo, ajusticiamiento. Y entonces, ¿qué sucede? Varios excaliés publicaron libros a partir del 64. Rafael Meireles Soler, en su libro en el 64, ya acusa al general Pupo Román de haber urdido la muerte de las Mirabal. Acusan también a Robert Reed Cabral de que fue víctima de una coacción por parte de la Maza y de Juan Tomás y de Estrella Sadalá, lo cual fue totalmente una mentira. Y ahí está también el libro testimonio, un emotivo testimonio de doña Annie Reed Cabral, hermana de Robert, que da constancia de lo que sucedió en su casa. Entonces, yo quiero hacer un inciso ahí, precisamente. Acabas de mencionar a doña Annie Reed, aunque no hemos empezado a detallar nuevamente, porque ya lo hicimos el lunes con Luigi, lo que ocurrió en esa casa. Nosotros tenemos un video de un documental muy interesante que realizó Uchi Lora y nuestra compañera Diana Lora hace ya 20 años aproximadamente, donde le hizo una entrevista a doña Annie y donde ella dice esto. Vamos a verlo. La cosa es que fue a su casa, se van y están casi acostándose cuando vienen de la CIM a buscarlo. Pero parece que querían implicar a Betancourt para hacerle algo. Entonces mi hermano dijo, no, ellos no me dijeron eso y yo no puedo firmar eso. Entonces le dijeron, pero usted no se da cuenta que usted es un hombre muerto. Que usted ya sabe lo que tiene que hacer. Le vamos a dar hasta el martes, entre 7:30 y 8. Él está sentado desde las 6 de la mañana, se levantó ese día a las 6 de la mañana, me dijeron. Y estaba en un balcón de la casa. Entonces él desde arriba vio que empezaron a entrar. Y ven a Robbie en la bañera, con agua. Parece que la sangre sale más con el agua, tengo entendido, no sé. El médico pediatra Robert Reed Cabral se quitó la vida después de...
Bueno, Este eso fue... testimonio, María Cela, y a los que nos están viendo, es importante porque en esos papeles desclasificados, y es algo de lo que se ha mencionado mucho en estos últimos días, el agente Ortiz, que aparece en esos papeles, agente del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, lo que dice en ese reporte es que el grupo de los ajusticiadores que fue escondido por Robert Rick Cabral en su casa, que fue bajo coacción, que se escondieron ahí en esa casa y que además Antonio de la Maza había abusado de la esposa del doctor Robert Reed, cosa que fue totalmente falsa. Y entonces se han dado a la tarea en algunos medios a decir que eso fue lo que provocó el suicidio del doctor Robert Reed Cabral. Y lo que ha contado su hermana, que ustedes acaban de escuchar, es que él se suicida prácticamente rodeado ya por los agentes del SIN que lo habían ido a buscar. Ese es el motivo por el cual el doctor Robert Reed se quita la vida. Y además ella narra, como bien decía el historiador Juan Daniel Balcácer, cómo ellos estuvieron varios días escondidos en esa casa, acogidos por el doctor Robert 4 Reed, días. por su esposa, por su familia, exactamente, y que lo hizo de muy buen gusto además. Sí. Lo importante es destacar, porque hay que enfrentar esas manipulaciones y difamaciones contenidas en ese documento, que hay que tratar de determinar quién es la fuente interesada en difundir ese documento. Ahora, porque las falacias y las distorsiones que contiene habían sido ya publicadas en diferentes... Alicinio Peña Rivera, que fue quien dirigió el operativo para matar a las hermanas Mirabal, publicó 3 libros, 3, Así es. y se convirtió en un bestseller, entre comillas, acusando precisamente a personas muertas que no se podían defender. Ramfis Trujillo, un angelito, Sí. acusó al general Román Fernández de haber ordenado la muerte de Sánchez Sanjay y de Segundo Inver, cuando ya Pupo no se podía defender. Es decir, que todo lo que ha hecho los personajes que estuvieron involucrados en el mostrenco y siniestro servicio de inteligencia militar y a favor de la dictadura, ha sido precisamente echar lodo sobre reputaciones, tratando de desmeritar el ajusticiamiento del dictador. Ese era el jefe del SIM en el Cibao. Ese señor fue el que dirigió. Que trató de venir aquí a publicar su libro y que hubo una crisis. Yo recuerdo a Minú, y yo hablé con Minú Tavares antes de ayer, precisamente, que está de viaje, y ella recordándome, yo le dije, yo me acuerdo, hace muchos años en el programa de Freddy Verasgoico, ella le mandó una carta a Freddy Verasgoico para impedir que ese señor se presentara en ese programa publicando el libro de sus memorias. Pero el libro circuló, se publicó en Puerto Rico, circuló aquí, y en realidad lo que quiero significar es que ahora han sacado a la luz estos supuestos desclasificados sobre la muerte de Kennedy, que no tiene nada que ver con Kennedy, exacto, de datos que ya eran harto conocidos y además que no ameritan atención porque no tienen sustentación documental. Vamos a hacer una pausa. Pueden estar siendo utilizados por personas interesadas en la política actual dominicana. No cabe dudas. En tener mayor presencia, impacto y reescribir la historia a su beneficio. Yo quería leer como iniciaba simple y llanamente la parte del interrogatorio de donde viene el extracto que ya aquí ha sido aclarado más de una vez sobre lo que ocurrió en la casa de Robert Rick Cabral, lo que supuestamente había ocurrido con el error de que ponen a Roberto Pastoriza en la casa que nunca estuvo. Que nunca estuvo, Carlos, y vas a decir ahora, van a hablar ustedes bastante. Ellos dicen, nosotros también estudiamos otro documento particularmente útil, el dominicano, el miembro del Servicio de Inteligencia Militar, el oficial dominicano puesto a cargo de la investigación del asesinato de Trujillo, era un teniente de la Marina llamado Ortiz. Ahí está claro que es Clodoveo Ortiz, precisamente porque ese era su cargo. The Dominican Republic assigned him, la
República Dominicana lo asignó a la embajada en Ottawa. También otro dato que confirma quién es, en noviembre del año 1961, cuando la familia de Trujillo atentaba a retomar el poder fallido. El The New York Field Office, la oficina del FBI en New York, mantuvo extensas entrevistas con él desde el 6 de abril hasta el 10 de mayo del 1962. El resultado de esta es un detallado documento con 182 páginas del reporte del complot y el asesinato y la reconstrucción hecha por el CIN en sus interrogatorios. Todo es en base al CIN. Quedó claro. Hacemos una pausa, seguimos cuando terminemos con esta pausa comercial muy necesaria porque hay muchas cosas más de qué hablar. Sí, señor, ya volvemos. En el día de hoy no tenemos redes sociales, nuestra community manager está enferma. Por favor, me gustaría que simplemente se concentrara y no buscara en nuestras redes para hacer las preguntas. Vamos a escuchar. Y a mí me gustaría escuchar esta parte. Una generación no tan joven, una más joven, ambos descendientes de personas que también sufrieron y dieron la vida por luchar contra la tiranía. Yo hice una pregunta al principio. José Horacio está loco por responderla. Sí, no, tú preguntabas, María Cela, ¿qué sentimos viendo todo esto que está pasando? ¿Cómo se intenta a esta altura de la vida reescribir la historia, manchar la honra de nuestros héroes para entonces asumir el relato de quienes torturaban, de quienes asesinaban, de quienes daban estas órdenes y las ejecutaban? Y la verdad es que se siente todavía dolor, se siente frustración, pero se siente indignación. Y yo agradezco que se celebre una mesa como esta para poder esclarecer y poner las cosas en su lugar. Si hoy en día nosotros estamos teniendo esta discusión, la República Dominicana no ha podido pasar la página, ha sido porque a diferencia de otros países de Latinoamérica que sufrieron dictaduras tan crueles como la de Trujillo aquí en nuestro país, en esos países, por ejemplo, pongo el ejemplo de Argentina, de Chile, se establecieron comisiones de justicia transicional, comisiones de la verdad, que esclarecieron los hechos, que establecieron régimen de consecuencias, el derecho a la verdad, a la reparación de las víctimas. Ya ahí no se puede llover sobre mojado, no se puede ir para atrás a intentar reescribir esa historia. Aquí en la República Dominicana, por el contrario, como quien gobernó 22 años después de caída la dictadura, fue uno de sus principales colaboradores, que llegó a ser incluso hasta presidente títere de la República durante ese periodo, durante ese mandato, Joaquín Balaguer, impidió de alguna manera que se pudiera hacer esa justicia transicional, como se ha hecho en otros países, para iniciar el periodo democrático, que se establezca una comisión de la verdad que esclarezca los hechos y que se digan quiénes fueron los autores y los perpetradores de los crímenes que acontecieron. Y por eso nosotros no hemos podido sanar esas heridas. Por eso se sigue sintiendo el dolor cuando, usando los testimonios de los perpetradores de esos crímenes horrendos, hoy se intenta, como decimos, reescribir la historia. Por eso nosotros seguimos insistiendo que aún estamos a tiempo de establecer esa comisión de la verdad. Recientemente nos visitaba un diputado chileno al país y me mandó en estos días, nos mandó la información de que en Chile todavía a esta altura estaban siendo condenados perpetradores de desapariciones de la dictadura militar de Pinochet, incluyendo, y por eso me mandaba la noticia, de un dominicano desaparecido, estudiante universitario en una universidad chilena, que había sido desaparecido y que recientemente se están condenando a los autores de esa desaparición forzosa durante la dictadura militar. Décadas después, si otros países lo han podido hacer, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Y hasta que no lo hagamos no podremos sanar las heridas que nos permitan seguir adelante como país y continuar nuestra historia y sobre todo no volver nunca a repetirla. Así es. Carlos. Sí, yo pienso, al igual que José Horacio, que hay que reparar el pasado para poder nosotros tener un presente adecuado y un futuro mejor. Porque lo que vemos ahora es lo siguiente. Dwight Eisenhower, que era en la época hace ya 70 años, llegó y cuando vio todas las pruebas del holocausto, dijo, hay que hacer fílmicas, hay que guardar todo esto, porque en 50 años puede venir un bastardo y decir que esto nunca sucedió. Bueno, y eso entonces, va a ocurrir. ¿qué pasa? Ocurrió. Desde el 2010 aquí ya llegaron los bastardos, porque hay una campaña
de desinformación, hay un revisionismo histórico peyorativo, que es el que busca capitalizarlo en política, falseando datos, maquillando, tergiversando la historia, buscando un capital. Y lamentablemente, Trujillo dejó un 60% de analfabetismo y un 15% de analfabetismo, estos analfabetos funcionales. O sea que prácticamente un 75%. Y 60 y pico años después, lamentablemente, no se ha invertido en formación educativa. Exacto. Aquí ha habido escuelas últimamente, pero formación educativa todavía la estamos esperando. Y cuando se desarrolle, vamos a ver resultados 25 años después. Entonces, lamentablemente, tenemos un conjunto de personas, de jóvenes, que no han leído la historia, no investigan, a lo mejor no les importa, y lo que aprenden ahora la historia es por las redes sociales. Y son un perfecto caldo de cultivo Entonces, para... claro, ese es el target, gente joven que no tiene conocimiento, entonces uno se encuentra en las redes con cantidad de bots, con trolls, Así que repiten. que, por ejemplo, Trujillo, salen de una vez un grupo, viva Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, a veces yo me pongo y trato de analizarle y veo que los bots no contestan, o sea, tienen una serie de cosas que le dicen que diga y ya. Pero los trolls, me doy cuenta, se lo decía Juan Daniel ahorita, que son gente ignorante porque tiene cantidad de faltas ortográficas y no puede hacer un juicio crítico. Entonces nosotros estamos ahora ante una ofensiva bestial, parece un foro público, el foro público trujillista. Uno entra al TikTok y eso es Trujillo continuamente, pero entonces falseando todo y agarrándose de cualquier cosa. Ahora, con los papeles desclasificados, inventan cosas, porque dicen, tú ves, Inver fue que mató a Mirabal, cuando en estos papeles no se menciona en ninguna ocasión a eso. Vamos a hablar de eso. Yo quisiera. De lo que no está en los documentos, pero que se está debatiendo actualmente y que se han tergiversado hechos. Las hermanas Mirabal. Pero antes precisar lo de la CIA. Es importante que las jóvenes generaciones sepan que la CIA no tuvo nada que ver con el ajusticiamiento de Trujillo. En la administración de Eisenhower, hacia los 60, finales de los 60, Exacto. Eisenhower, que había comenzado una política de apertura a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, Exacto, y se estaba alejando los Estados Unidos de las dictaduras de centro derecha, estaba distanciándose de Trujillo. Y la CIA ciertamente comenzó a contactar una serie de figuras aquí. Juan Vicini, Bueno, Luis Vaquero, sí, Jordi Brosa, lo que sale aquí. Sí, pero eso no está ahí. Mira, tanto Bernardo Vega como Víctor Grimaldi hace muchos años publicaron eso? documentos Sí, relacionados 15 con la participación de la CIA. Lo único que la CIA, porque la CIA después del fracaso de Bahías de Cochinos en Cuba, Kennedy, que ya había heredado de Eisenhower ese proyecto, De Bahía de Cochinos. se atemorizó y retiró la participación De las armas. del asunto de las armas. Que era básicamente la Y ayuda. ellos se distanciaron del complot contra Trujillo. Y lo dice el documento Y tal cual. De la Maza, Juan Tomás y ese grupo dijeron, ese hombre nosotros lo matamos, no Sea como necesitamos sea. a la Usted o sin usted. Y solamente 3 ametralladoras, 3 rifles M1 que quedaron Exacto. en la embajada, fueron entregadas a ellos. Pero eso no tuvo nada que ver. Tanto es que así. después le pidieron que se lo devolvieran. Que se lo devolvieran. Tanto Eso es está en el así, documento, sí. le pidieron Cuanto que más se lo devolvieran y Antonio Lamasa no quiso devolver. Mira, tanto es así, María Cela, Ajá. que el consulado norteamericano y la estación que había aquí, después de muerto Trujillo, se cruzaron de brazos y los dejaron solos. Los dejaron solos. A exacto. los ajustes. Señores, está en los documentos, eso que él acaba de decir, está en los documentos, lo dice claramente que ellos cancelaron todo lo que era ayuda, que supuestamente están esos rifles, que ellos no pueden corroborar que se fueron utilizados esa noche. Ni siquiera enviaron esos rifles quedaron aquí cuando la embajada se fue. Recuérdense que a raíz de las sanciones de la OEA, los Estados Unidos retiraron su embajador de Santo Domingo y solamente quedaron el cónsul y la
oficina de la CIA. We have no evidence that any of those were actually fired during the shooting. Sí. No tenemos evidencia de que ninguno de ellos fuera utilizado en el shooting. Ahora- Vamos a hablar de las hermanas Mirabal. Sí. Bien. Ay, Hemos escuchado declaraciones de informaciones que no están en el documento, pero que se utilizan en el contexto de los documentos declasificados, como si fueran parte. Y como no toda la población ha tenido acceso a ellos, ni los ha leído, no digo completa, ni algunas páginas, pues simplemente piensan que da por sentado que están en esos documentos, aunque no necesariamente lo que está en los documentos tampoco sea cierto, pero vamos a dar por Exacto. sentado esa parte. Atribuyendo que la muerte de las hermanas Mirabal no fue provocada, planeada por Rafael Leónidas Trujillo, Sino por los norteamericanos. por los norteamericanos para justamente provocar Por la una acción, entonces contrabandera, como le llaman ellos. Digan ustedes, ¿qué fue lo que pasó? miren, yo fui un pupilo de Minerva. Y era un muchacho en esa época, 19, 20 años. Yo quiero decirle, en 1949, Trujillo hacía fiesta, y hasta los años 50, invitando las gentes más famosas de cada provincia. En esa época, Salcedo era parte de la provincia de Espaillat, no era una. Y Antonio de la Maza era el gobernador de Moca y fue a Ojo de Agua, donde el papá de Minerva, a decirle Sí fue. que el jefe invitaba a esa familia entre esa élite de la provincia. Y Minerva, ya Trujillo la había visto. Y cuando fueron y se sentaron con toda la gente, la mesa tenía un nombre de la familia que correspondía, fueron a buscar en la mesa un diplomático, yo no recuerdo el nombre ahora, pero que fue muy popular en esa época de Trujillo, y le dijo, Minerva, ven para que comencemos la fiesta. Que había ahí, había una orquesta. Y Minerva se paró y él la tomó de la mano y fue donde Trujillo. Excelencia, le traigo esta estrella de su provincia. Y Trujillo se paró, agarró a Minerva e inmediatamente ¿Quién se paró? con esa idea del absolutismo, ¿Quién se paró? Trujillo. Ah, Trujillo. se paró y cogió y apretó a Minerva. Minerva me dijo, cuando él me apretó yo no pude evitar hacerle resistencia. Y entonces el jefe, acostumbrado a la sumisión, le dice, ¿a usted no le gusta mi política? Y dice Minerva, yo me eché para atrás y sonreí y le dije, jefe, no me gusta su política. Y entonces él dijo, ¿y si yo le mando 4 oficiales para que la convenzan? Y Minerva me dijo, y yo respondí entonces, jefe, ¿y si yo los convenzo a ellos? Y Trujillo dijo, mire, vaya y siéntese. Y esa familia Cayó en estuvo ahí porque entonces podía ir en esa época de una fiesta donde estuviera Trujillo antes que él se fuera. Cuando se paró la gente a bailar un merengue, salieron por su cuenta. ¿Era el papá de las chicas, de las hermanas Mirabal, compadre de Trujillo, como está diciendo No. gente por ahí? No creo, No. ni nunca lo supe. No, no, no. Yo tenía una buena información de ella, pero el hecho es que cuando esas mujeres se van y Trujillo le dice, jefe, se fueron a Mirabal, él ordenó a la cumbre, que era el puesto cumbre, el interceptor. averigüen si ese carro pasó. Y cuando lo llamé, jefe, dicen en la cumbre que ese carro pasó por allá. Y como a los 20 o 25 minutos dijo, llamen a la policía de Salcedo. Y entonces allá le dijeron lo mismo, de que había pasado ese carro. Y al otro día amaneció Ojo de Agua cubierto de militares y se llevaron a Minerva, a su mamá y a su papá para la capital. Sí. A su papá lo metieron en Cuera, en la Fortaleza Osama, y a Minerva y su madre, doña Chea, en un hotelito que había frente al Parque Independencia llamado El Presidente, donde hay una bomba de gasolina con una orientación, ni visita ni salida, es decir, a tenerla ahí presa. Y esto concluye porque Virgilio Trujillo, hermano del jefe, pero que era el menos criticado y vaina de esa, fue como a los 2 meses al hotel a decirle, vengo a decirle que mañana la voy a buscar para que resolvamos este problema, la diferencia de ustedes con Trujillo. Y al otro día cuando él va, doña Che estaba cambiada, y Trujillo le dice, ¿y usted qué hace aquí? Y ella le dijo, yo soy la esposa de Trujillo. Y él le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Y ella le dijo,
y Minerva también. Doña Chea con su cartera, cuando él vino, vine a buscarle y doña Chea Zaira le dice, doña, no es a usted, yo vengo a buscarla a ella. Y ahí se dio un diálogo del que yo tengo conciencia plena. Mire, doña Chea cogió a Minerva con la mano y le echó para atrás por la ventana. Nosotros preferimos tirarnos por aquí si no podemos ir juntas a esa invitación. Virgilio bajó la pena, se fue, y esa tarde es que sueltan a las muchachas. Le prohibieron inscribirse en la universidad. Y Juan Bautista Rojas, que era el senador de Salcedo, después consigue que le permitan a esa muchacha ir a la universidad. Y es en la universidad que ella conoce a Manolo. Y ahí es que hacen juntos esa mezcla. Pero en el fondo, Minerva fue una mujer penetrada de todas las ideas generales, de siguiendo el proceso cubano, de todo. Yo recuerdo que un día que voy a su casa me saca y me dice, conseguí el libro de Neruda y comenzó a recitarme el poema 6. Yo sé que ahora vendrán nombres extrañas, que era una muestra de su sensibilidad de esa época. Okay. Y en ese espíritu es que cuando viene y se produce la invasión, la victoria de Cuba, se produjo en este país un auge extraordinario de repudio a la dictadura. Yo era estudiante universitario del segundo curso, conocía a muchos de esos presos. Y entonces Minerva dijo, el día 6 de enero, a 5 días de la victoria de Fidel, en la casa de la mamá de Yuyo de Alessandro, doña Carmen, en esa casa estaba Manolo, que era hermana de doña Carmen de padre, y era tío de Yuyo. Y entonces Minerva, comentando eso, coge y le dice a ellos, carajo, ¿ustedes se imaginan que los cubanos han derrotado a este dictadorcillo que está aquí? Batista había entrado aquí. Y nosotros hemos permitido que este hombre dure todos estos 30 años. Y doña Carmen le dijo, Minerva, ten cuidado, que la mujer de Yuyo es hermana de la mujer de Ramfis. 1959. Y es verdad, de ahí en adelante, ellos, Manolo y él, siguieron desarrollando toda la relación y el vínculo. Y cuando viene la expedición del 14 de junio, se produce una conmoción en este país extraordinaria. Sí. Y cuando indignada con la todavía yo recuerdo a Guillermo Peña, un maldito locutor de La Voz Dominicana, que cogió a los pocos días de la expedición y comenzó a leer nombres. Sí. Y leyendo nombres decía con una voz muy fuerte, muerto. 192 veces dijo eso. Entonces, ese ambiente que se creó es lo que forma el 14 de junio. Y Minerva, Manolo y todos los otros fundadores, cuando viene la expedición que entonces matan, tuvieron un reforzamiento. Con ese espíritu no me pueden hablar plepla a mí, ni que Trujillo no fue que el asesinato fue tan planificado desde la cabeza de la dictadura. Recordemos que en esa época había una línea de mando militar estricta. Nadie podía dar una orden si no contara con la anuencia del dictador. Así es. Y fue tan planificado que trasladan a dos de los presos políticos más importantes, precisamente el esposo de Minerva Mirabal, Manolo Tavares Justo, y de María Teresa Mirabal, Leandro Guzmán, a la cárcel de Puerto Plata. No, antes de Puerto Plata, a Salcedo. Lo mandaron a Salcedo. A los tres maridos de las Mirabal que estaban presos. Pero cuando ya... A la semana se lo llevaron para Puerto Plata. Exactamente. Así es. Y lo mandan para Puerto Plata. Fíjense que a Pedro González, el esposo de Patria, no lo mandan. Se mantiene. Entonces, lo mandan para Puerto Plata. ¿Por qué? Porque en ese camino inseguro, oscuro, inhabitado de Salcedo hacia Puerto Plata, era más fácil cometer. ¿Ustedes creen que en esa época dos presos políticos como ese podían ser trasladados de una cárcel a otra sin la anuencia de Trujillo? Déjame decirte un dato ahí, déjame ayudarte. María Teresa Chachita Brito era una directora de la escuela de Salcedo y era compañera y amiga de Minerva. Y el día que mataron a Minerva, fue a su casa temprano para pedirle, Minerva, ustedes no pueden seguir viajando a Puerto Plata porque la percepción que la van a matar. Las van a matar.
yo quiero que tú te mudes a Puerto Plata y puedas ir a verlo. Y entonces le dijo, yo no vine a decirte esto por tu madre, vine a decírtela al menos por tus hijos. Y Minerva me dijo Chachita a mí, Chachita, no te preocupes, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Y ese día es que la matan. Quien dirige ese operativo es Mire, Alicinio ¿cómo? Peña Rivera, jefe Lo del vamos a CIME en parar aquí Santiago. mismo, porque tenemos que hacer una pausa. Ok. Aquí- Claro, claro. Y iba a decir, las imágenes que estábamos viendo ahí en pantalla eran del juicio. Hubo un juicio. Exacto. claro. Hubo un Vamos juicio. para allá, vamos Vamos a hablar de esto. Que no hemos llegado todavía ahí. Con confesiones, por Dios, cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Para concluir esta interesantísima mesa, José Horacio, estabas hablando de la orden que se dio en 3 ocasiones. Primero, los esposos estaban en la cárcel de Salcedo, fueron trasladados a Puerto Plata como parte del plan. ¿Y qué pasó? Bueno, Alicinio Rivera, jefe del CIN, Peña Rivera, jefe del CIN en la zona norte, recibe la orden y su primera preocupación es que no tiene hombres con la crueldad suficiente para ejecutar esa orden. Y ahí es que le mandan a Siriaco de la Rosa, uno de los principales matones del régimen, como apoyo operativo y logístico. Y entonces la están acechando para interceptarlas y ejecutarlas, como habían habido muchos crímenes anteriores que se habían efectuado igual. Y en una primera ocasión no se atreven a cometerlos porque van con niños acompañándolas, que iban a visitar a sus padres, presos también. Y entonces no se atreven a ejecutar la orden. En un segundo intento van en varios vehículos. Exacto. Y ya llega el punto en que Trujillo dice, óyeme, vaya quien vaya, no importa quiénes sean, cuántos sean, pero ya no pase de este día, no pase mal tiempo sin que se ejecute esa orden. Y eso está documentado en las actas que se levantaron del juicio que se realizó en el año 1962. Es el único de los crímenes, o quizá de los poquísimos crímenes, me podrá corregir Alcácer, que fueron condenados los fiscal autores fue materiales. Rafael Valera Benítez, que lo fue el conocí fiscal. yo personalmente, padre de 2 queridas amigas Marina mías. Valera, un gran... Hablé, y de Elvirina, hablé con él en varias ocasiones. A mí me gustaría que tú dijeras algo que dijiste hace un momento en la pausa. Ellos te confesaron, los asesinos te lo confesaron a ti. Todos los asesinos me confesaron a mí, y lo que debe quedarse en el archivo de la justicia es el resumen de esa confesión de que me hicieron a mí, que están ahí como la base de su responsabilidad. No pudieron esconderme a mí por los datos que yo tenía, lo que hicieron. Incluso me dijeron, en la tarde en que tuvimos que hacer el hecho, Alicinio ordenó que nos dieran 3 garrotes, y de una violeta que había en el patio del Servicio de Inteligencia salieron 3 garrotes y ellos se lo llevaron para poder repartirlo. Garrotazos, Sí. cuchillos. Estrangulamiento. Incluso me contaron cómo fue que la detuvieron y cómo la mataron. ¿Y cómo las separaron? No, Uno cogió una, otro cogió otra, o sea, cada uno cogió una. detuvieron ¿Qué el dijeron? vehículo cuando venía. Ellos tenían un carrito eso del CIN con la puerta delante levantada como si estuvieran averiguando, y Minerva andaba en un jeep que conducía El chofer. el chofer. Ahí Y está. entonces Rufino, la detuvieron, las tiraron la por detuvieron, el barranco. metieron a las mujeres en la parte atrás del carro y al chofer lo dejaron en el jeep. En el camino, con Entraron en una... un palito que le amarraban 2 vainas y que existían, que así estrangularon a Alicinio. Y entonces se llevaron A Rufino. Y me dijeron ellos a mí, los tigres. Cuando llegamos allá, le dimos una vuelta al carro para tenerlo de frente hacia el cañaveral donde ellos se metieron, que se metieron en un cañaveral. Exacto. Y entonces dijimos, ¿cómo se reparten? Uno de Salcedo, que era de los asesinos, y Alicinio, y había uno que era cubano, entre los 3 asesinos. Y entonces se repartieron los garrotes con la muchacha adentro y fueron a sacarla. Y tuvieron el descaro de tener que comenzar a darle palo a las 3 ahí sin tener la posibilidad, como inicialmente habían dicho, de esconderla. Y cuando se tuvieron que esperar a la noche porque no podían salir de ahí, se dieron cuenta que caminando para cumplir su obra de John Sarlo, había una de las muchachas
que estaba aún viva. seguía viva, Y cuando sí. averiguaron era Minerva y le dieron 2 palos más después de muerta. Así es. Y los premios. Es bueno Y decir los algo. premia dándole Eso es la importante. casa de Patria Mirabal y la finca de Patria Mirabal a Alicinio Peña Rivera, jefe del CIN encargado operativo de ejecutar esa orden. Un hombre que estaba enormemente mortificado y que decía que... El que qué dice que cosa. Trujillo no lo tiene que ver con premió. esto es un cabrón. Es- el que me dice Y esa otra vaina. cosa, María Cela, que sería importante decirlo, a Víctor Alicinio Peña Rivera en el juicio, todos los demás lo declararon como que fue él el hombre de sombrero de ala ancha que llegaba en En un el Mercedes-Benz Mercedes-Benz. rojo. Trujillo no rojo. participó. Mercedes-Benz rojo, sombrero Sí, de Alan, que Alicinio la Peña leyenda Rivera. de los trujillistas le pegaron Acusan eso a Antonio a Segundo Inverso, A Segundo, que perdón. estaba preso. Toda falsedad. Que estaba pero preso. Estaba preso, pero, y hay testigos, de, por ejemplo, los hermanos, bueno, que fue profesores de nosotros, los Sánchez Córdoba, Sí. estaban ahí y ellos dijeron que nunca salió Así es. Segundo Mi abuelo de Oscar la cárcel. Grullón, mi abuelo materno estaba ahí y Oscar confirma Grullón que estaba nunca ahí, salió también exactamente. el Segundo Inver Barrera de la Entonces, luego que se desestimó que estuviese Segundo, buscaron a Antonio Sí. y metieron a Antonio en las nuevas generaciones. Eso fue el Porque 2010. participó Dios mío. en la justicia. Para cerrar, lo preocupante del... un minuto. Se está tratando de reescribir la historia. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo dominicano? Porque a mí eso es lo que más me preocupa. No son los malos, sino qué no hacen los buenos. La historia siempre se reescribe, pero se reescribe cuando aparecen fuentes fidedignas Nuevas. que permiten una reinterpretación. Pero todo esto son falsedades ya dichas hace muchos años que intereses políticos son los que han puesto a circular esa versión. Intereses políticos. Intereses políticos Por parte- podemos de ubicar en un litoral determinado. A una entrevista diciendo quiénes están detrás de esta actualización. Sí, sí, porque no es casual. No es No casual. es casual. Bueno, que hacen hasta partidos políticos como negocio para lucrarse. de hecho, Claro. anda Impuestos haciendo dominicanos. un De la mediatur. democracia. La De persona la en cuestión democracia. anda haciendo un mediatur. Oh, mira, qué bien. Exacto, hablando de su madre y de su abuelo. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado todo el tiempo atentos a este televisor y al contenido que hemos mostrado en el día de hoy. Muy importante, es testimonio de la historia y sobre todo para las nuevas generaciones. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Y la frase se tiene que repetir 1 y 1000 veces. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nunca más, nunca más. Nunca más. Dios les bendiga. Hasta mañana. Gracias a todos. A ti, gracias.